Hola, soy Kate, alquimista, especialista en chamanismo tolteca y canalizadora natural. Mi amor por Egipto empieza desde muy temprana edad en el colegio primario, cuando me empiezan a mostrar pirámides, faraones, construcciones, unos jeroglíficos tallados. Era un mundo increíblemente nuevo y maravilloso para mí, y durante mucho tiempo fui muy preguntona en el colegio, pero cuando fui creciendo empecé a investigar. Las investigaciones me llevaron un poco a recorrer el mundo y con apenas 18 años conocí El Cairo, mi primer amor. Estuve durante 6 meses con una tribu tuareg, investigando, conociendo, sabiendo de su cultura, de sus cosas. Fueron pasando los años, cerca de fines de la década del 90, conjuntamente con 7 personas maravillosas, creamos lo que se llamó Amigos de la Egiptología en Argentina. Con esa creación, con esa organización, hicimos un primer relevamiento del Museo de Ciencias Naturales, donde se encuentra la Sala Aqsa, una sala maravillosa donada a Rosenwasser por haber participado en la creación del lago Nasser, y donde se le dieron a la Argentina más de 300 piezas de un templo de Ramsés I. Sí, para los que están en Argentina, en el Museo de Ciencias Naturales, pueden encontrar hoy esa sala totalmente restaurada y bellísima. Junto a este grupo de gente creamos este ensayo que les contaba hace un ratito, y también en el año 2000 hicimos el primer congreso de jeroglíficos en Argentina, que lo hicimos en el Hotel Hilton. Fueron más de 200 personas a ese congreso, y así fue como empezamos a extender todo lo que tuvo que ver con la cultura egipcia en el ámbito ortodoxo aquí en Argentina. Ahí empieza un poco el recorrido académico, el recorrido de mostrar, de contar. Estuvimos en La Ceja, en Uruguay, también contando acerca de esta sala que tenemos en el Museo de Ciencias Naturales. Hicimos varias conferencias, varios viajes. La vida después me llevó un poquito a viajar por el mundo, a vivir en otros países, pero siempre con el primer amor de Egipto. Siempre tratando de encontrar, de recorrer, de buscar la inmensidad de poder pararte, por ejemplo, en la tumba de Nefertari, que en ese momento se podía ingresar y ver el cielo abovedado, estrellado, todo pintado. Ver en Uruguay que se reproducían en el Museo de Historia una cámara mortuoria con todas las condiciones, inclusive de temperatura, para conservar una momia. Realmente tener el acceso de este lado del mundo era maravilloso, y siempre quedé como con ganas de más. Como les contaba, viví un tiempo en España, y pudiendo estar en el Museo del Prado, encontré una edición de runas egipcias. En realidad ahí se le llamaban fichas egipcias, no se le llamaban runas, que son estas que están aquí conmigo. Y empecé a investigar, empecé a ver qué había de eso, de dónde habían salido, si eran realmente tallados de jeroglíficos, si no lo eran, si el significado de cada una de estas runas tenía algo que ver con la cultura egipcia o era simplemente una creación de alguien. Mi sorpresa fue cuando vi que en toda Europa no había absolutamente nada. Empecé a investigar en América del Norte, en América Central, en América del Sur. Tampoco había nada de esto. Fueron pasando los años, la vida, los intereses, un montón de cosas, y me fui alejando un poco de la cotidianeidad de Egipto. Pero alejándome no significó que eso me dejara por fuera de lo que era este amor. Tengo una fortuna inmensa, ya que poseo una biblioteca con muchísimos libros de Egipto, y siempre fue motivo de consulta de muchos profesores, de académicos que he tenido la fortuna de conocer. Y hablando con unos con otros, empezó la idea de decir, ¿y si hacemos esto para que la gente lo conozca? Lo pensé, lo evalué, lo intenté, no funcionó, y hace unos años llegó la pandemia. Cuando llegó la pandemia dije, es hora de que esto se conozca, la gente está en casa, la gente puede encontrar esta información de forma accesible. Así fue como lancé el primer método o sistema de estudio de estas runas egipcias. Unas alumnas maravillosas que no tenían estas runas que hoy existen, porque tuvieron que hacerlas de forma totalmente artesanal y manual. Las hacían algunas con cerámica, otras con arcilla. Y así fue como las primeras personas comenzaron a egresar y a certificarse en este sistema de oráculo evolutivo que son las runas egipcias.
Hoy, 2023, tengo la oportunidad de tener esta creación ya en una forma mucho más amable y afable para el estudio y también para su divulgación, y podemos contar a la actualidad con tan solo 21 personas certificadas en toda América Latina. Así es, hay solamente 21 personas que al día de hoy pueden conocer cómo se leen estas runas. Este sistema de runas tiene su nombre no de forma caprichosa, sino elegido muy en sentimiento y a conciencia. Como todos conocemos, o la mayoría por lo menos conocen, siempre se ha oído hablar de las runas nórdicas, ¿sí? Que en realidad tampoco son runas, sino que es un alfabeto que se llama Futhark. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque runas significa secreto. Y por ese significado es que elegí el nombre para este sistema oracular. Runas egipcias, el secreto de Egipto. Estas runas van a conformar una totalidad de 28 runas divididas en 4 septenios. ¿Qué son septenios? Son grupos de 7. ¿Por qué 4? Porque tiene la representación de los 4 elementos: tierra, aire, agua y fuego. Cada runa va a tener un jeroglífico tallado, va a tener números que van a identificarla y que vas a poder saber también qué energía impregna esos números, dado que todo es información dentro de estas runas, y además de esa información también vas a tener un tablero en el cual vas a poder leer de dos formas. Por un lado, la casa de los dioses, que ahora te voy a contar de qué se trata, y por el otro lado, la cruz Ang. Estamos habitualmente acostumbrados a que los oráculos son predictivos. Este oráculo es una mezcla de cosas. Es predictivo, evolutivo, y te invita también a que puedas retomar un poco a tu conciencia. ¿Por qué hago esta declaración? Porque ahora, cuando veamos de qué se trata este oráculo, vamos a ver que está basado en 12 casas de 12 dioses que van a marcar algo muy específico y muy particular en nuestro ser, en lo que ha sido nuestra historia hasta el momento y en lo que tal vez sea nuestra historia a futuro. Porque recuerda que una vez que tú conoces los eventos, también puedes cambiarlos. Quiero contarte un poquito acerca de la creación del mundo de acuerdo a la mirada del Antiguo Egipto. Hay varias teorías, pero vamos a basarnos fundamentalmente en la teoría heliopolitana, porque, como ustedes saben, Egipto tiene pluriculturalidad de dioses y muchas ciudades. Entonces vamos a centrarnos específicamente en esta mirada. Y quiero contarte sobre el mito de Osiris. En el inicio de los tiempos, la diosa Nut, que era la diosa del cielo, estuvo acompañada de Geb, el dios de la tierra. Estos dos dioses, Nut en el cielo, Geb en la tierra, fueron separados porque no querían que estuvieran juntos, pero ellos de igual forma concibieron a 4 de sus hijos: Osiris, Isis, Set y Neftis. Aquí comienza una historia muy interesante. ¿Por qué? Porque es el comienzo de los tiempos, es el comienzo de todo este romance y de lo que vamos a conocer fundamentalmente como la historia del Antiguo Egipto. Isis y Osiris, si bien eran hermanos, eran esposos consortes. Prodigaban uno con el otro un gran amor, un amor puro, sincero, de cuidado y de creación. Set y Neftis también eran marido y mujer, pero ellos no eran tan buenos como Isis y Osiris, por decirlo de alguna forma. Tenían una forma totalmente diferente de ver el mundo. Set era bastante más denso, Neftis representaba lo oculto, lo oscuro, y así fue como fueron creciendo unos con otros. Osiris tenía la predominancia, tenía el reino a sus pies, y Set estaba tremendamente celoso de Osiris. Durante muchísimos años pergeñó algunas ideas para tratar de eliminar a Osiris y que no estuviera en el lugar del rey, para que no fuese faraón. Tal es así que un día Set decidió crear un sarcófago perfecto, un sarcófago bellísimo con incrustaciones de piedra, de madera preciosa, pero hizo trampa. Cuando creó este sarcófago, se encargó de tomar las medidas exactas del cuerpo de Osiris. Tal es así que Set comienza a dar un gran festín y dice que cualquier persona
que entrara de forma precisa dentro de ese sarcófago sería acreedor de esa obra majestuosa, repleta de joyas, repleta de bellezas. Por supuesto que los asistentes a la fiesta, uno detrás de otro, comenzaron a entrar en el sarcófago para ver si podían llevárselo. Osiris no fue menos, se puso dentro de ese sarcófago. Cuando esto sucedió, Osiris quedó perfectamente incrustado dentro del sarcófago, pues había sido para él. En ese momento, admirando la belleza del sarcófago, Set cerró su tapa y de esta forma dejó a Osiris fuera del juego por el trono. No se conformó con eso solamente Set. Agarró el sarcófago de Osiris, lo llevó por el Nilo e hizo que navegara a la deriva y desapareciese. Isis, la esposa consorte de Osiris, durante muchísimo tiempo desesperadamente buscó su sarcófago. A donde le decían que podía estar, ella iba. Hasta que llegó un momento en el que escuchó el rumor que había un pilar de un palacio que contenía un sarcófago precioso incrustado dentro de sus árboles. Así fue como Isis fue tras ese pilar a buscar a ver si era cierto, convenció al rey y trajo a su amado Osiris nuevamente a sus tierras. Set se enteró de esto. No conforme con lo que había pasado, durante la noche, cuando el sarcófago estaba al descuido de todo el mundo, desmembró en 14 partes el cuerpo de Osiris. Así fue como esas 14 partes fueron enviadas a diferentes lugares de Egipto, e Isis, una vez más, fue detrás de las partes de su amado. Después de haber recorrido muchísimos kilómetros, haber pasado por muchísimas situaciones, Isis logra reunir las 14 partes del cuerpo de Osiris y logra, a través del ritual, de la magia y de los rezos, darle vida a su amado esposo. Pero esta vida fue tan solo de una noche donde concibieron a su hijo Horus, que sería quien vengaría a su padre con su tío Set. Así es como el mundo se crea y así es como las diferentes situaciones y emociones de las personas quedan plasmadas en todo este mito de la creación de Osiris. Vamos a hablar de las 12 casas que conlleva este tablero. El tablero tiene dos partes, la parte de los 12 dioses o las 12 casas que vamos a ver ahora y la parte de la cruz Ang que vamos a ver después. Quiero contarte un poquito acerca de estos 12 dioses para entender cómo va a ser el sistema de lectura de cada una de las runas que vayamos poniendo en estas casas cuando hagamos la lectura. La primera casa es la casa de Geb. Es el dios que tiene sobre su cabeza una oca y que va a representar siempre a la tierra, pero a la tierra desde su abundancia, desde su concreción, desde la creación, desde la materialización. Cada vez que una runa caiga en esta casa, en la casa de Geb, va a ser el antecedente de la situación, cómo comienza absolutamente todo lo que estamos consultando, ¿sí? La casa que está al lado es la casa de Nut. Recordemos que Nut era la diosa del cielo, ¿sí? que generalmente está representada en los techos de los templos funerarios como esa bóveda toda azul con estrellitas o como esa mujer arqueada cuya puntas de sus manos están sobre el oriente y la punta de sus pies sobre el occidente. Nut va a venir a marcar la permanencia, lo que está anclando a la persona en lo que está consultando. La tercera casa es la casa de Osiris. Esta casa va a representar siempre, siempre, siempre a la persona que viene a consultarlo o, como se suele decir habitualmente, al sujeto de adivinación. La runa que caiga en esa casa nos va a indicar cómo está la persona que consulta en referencia a lo que está preguntando, ¿sí? Si es una pregunta que tiene que ver con una situación, nos va a decir cómo está esa persona frente a la situación, nos va a dar las características de la persona en particular. La cuarta casa es la casa de Set. Recordemos que en el mito de la creación de Osiris le conté que Set era este hermano que se oponía a todo lo que hacía Osiris. Con lo cual, esta casa va a ser la casa que va a representar las fuerzas que se oponen a lo que se está consultando. Esas fuerzas que no nos dejan avanzar, que nos ponen una cadencia al paso de las situaciones que nosotros queremos
para una evolución o para lo que estamos consultando. La quinta casa es la casa de Isis, esta hermosa madre de Horus y esposa de Osiris que ha hecho posible a través de la magia la creación nuevamente del ser de Osiris para gestar a su hijo Horus. Con lo cual, al ser la madre suprema, ser la diosa por excelencia, Isis va a venir a representar las emociones que tiene la persona que consulta en referencia a lo que se consulta, cómo están planteadas esas emociones, si están en una forma dúctil, amena, si están oscuras, si están en una forma que no ayuda a lo que se está preguntando. ¿Sí? La sexta casa, que es la casa de Neftis, recordemos que Neftis es la hermana de Isis, esposa de Set, que colaboró con Isis en la búsqueda de Osiris cuando estuvo desmembrado, pero no evitó que Set hiciera el sarcófago ni que desmembrara a su hermano Osiris. Con lo cual, la casa de Neftis va a venir a representar las fuerzas ocultas. Aquello que podemos tal vez intuir que está sucediendo, pero que no sabemos qué es lo que está pasando, porque justamente es algo que nos tiene totalmente enclaustrados, que nos tiene enquistados en lo que estamos tratando de averiguar o tratando de saber. La séptima casa, la casa de Horus, es la casa que va a marcar todo lo que tiene que ver con el hogar, con el entorno. Recordemos que Horus es el hijo de Isis y Osiris, con lo cual todo lo que se represente va a ser la base concreta de la situación que estamos tratando de averiguar o de la que estamos tratando de evolucionar o entender qué sucede. La siguiente casa, la casa 8, es la casa de la diosa Leona, de Searchme, la casa de los poderes, de la fuerza, de la resonancia, de la permanencia. Esta casa, la runa que traiga en esta casa, es la que te va a dar a vos absolutamente todo lo que necesitas como poder absoluto para que el resultado sea favorable en lo que estás consultando, en lo que estás queriendo hacer, en lo que estás sintiendo o en lo que estás atravesando. Pero recordad que así como tiene todos los poderes, cualquier runa que caiga en esta casa invertida te va a marcar los poderes que no estás teniendo y lo que se te está ocultando para que vos puedas avanzar en lo que estás consultando. La novena casa es la casa de Anubis, ¿sí? Anubis es quien en la cámara mortuoria pesaba el corazón y una pluma. En este pesaje del alma, tanto el corazón como la pluma deberían tener exactamente el mismo peso porque hablaba de las acciones de los seres humanos. Hablaba de todas aquellas acciones realizadas en vida que hacían posible la bondad o no. Con lo cual, la runa que caiga en Anubis va a ser la runa que te va a dar a vos el significado o la guía para que puedas avanzar o ver si necesitas retroceder o quedar estancado en lo que estás consultando. La décima casa es la casa de Hathor, la diosa conocida por excelencia como la diosa del amor, como la diosa del placer. Pero ojo, porque solemos encasillar a Hathor solamente como la diosa del amor carnal, del amor entre seres de forma pasional. Pero habla de todo tipo de amor. Habla del amor por el trabajo que podemos estar haciendo, por lo que estamos consultando. Habla del amor entre padres e hijos, en los vínculos entre nuestras mascotas. Es la necesidad de ampliar el concepto de amor Hathor, ¿sí? El concepto total. Y acá un detallecito específico, si bien cuando hablemos de las runas vamos a ver una que nos va a indicar esta respuesta. Si la consulta fuera sobre algo que querramos que sea fértil, ya sea un proyecto, una tierra o la proyección de la descendencia, la runa que esté en Hathor es la que nos va a dar a nosotros la respuesta acerca de eso. En la casa número 11 está Tot, el dios de la sabiduría, el dios que nos va a venir a dar el consejo justo para que nosotros podamos terminar con la consulta que estamos haciendo, para que nosotros podamos cerrar ese círculo, ese capítulo o aquello que nosotros querramos realmente saber. La casa número 12 es la casa de Maat, esta diosa alada que se la conoce como la diosa de la justicia, la diosa del equilibrio. Es la runa que caiga acá, es la que va a determinar toda la lectura que vos hagas en todas estas casas, ¿sí? Pero con Maat también necesitas tener algo muy en claro. Los platillos de la balanza de la justicia de Maat, eres tú quien los determina hacia qué lugar va, hacia el oriente
o hacia el occidente, hacia la luz o hacia la oscuridad. Con lo cual, al ser la runa que determina la consulta que estás haciendo y ser tú quien puede determinar esos platillos, ahí es donde tú puedes realmente cambiar aquellos que hayas visto en esta lectura. Acá me voy a permitir hacer un sincretismo de civilizaciones y recordarte lo que dice el oráculo de Delfos: los astros inclinan, mas no determinan. Acabamos de ver las 12 casas de los dioses con sus significados, pero este tablero tiene un reverso, que es la cruz Ang, ¿sí? Esta cruz lo que te va a venir a marcar son diferentes estadios de la lectura que estuviste haciendo. Cuando hagas la lectura de las 12 casas, vas a estar haciendo una lectura totalmente evolutiva y completa. Cuando lo hagas del lado de la cruz Ang, vas a tener diferentes cosas para ver. El ojo de Horus del lado izquierdo va a representar las emociones que están implicadas en esta pregunta. La del lado derecho, el intelecto y la acción. Vas a ver que el tablero tiene en cada una de sus puntas diferentes colores. Cada color va a representar un elemento. Y acá te quiero hacer una aclaración. La representación de los elementos con sus colores no tiene que ver con las representaciones habituales que hacemos nosotros, que por ejemplo le ponemos a la tierra el color verde, ¿sí? Sino que tiene que ver con los estadios o los 4 hijos que han tenido Geb y Nut: Isis, Osiris, Set y Neftis. A su vez, la posición del tablero, que vas a ver que son los dioses que se repiten del lado de la casa de las 12 casas, van a representar a Osiris, siempre va a ser el sujeto. Vas a tener a Isis y Neftis, vas a tener a Horus, a Set con la oposición, a Tot con la sabiduría y a Anubis con el conocimiento y el acompañamiento. Cuando realices tu lectura, siempre vas a empezar desde el lado de las 12 casas, porque es el lugar que a vos te va a permitir poder conocer en qué instancia está la persona que te consulta en referencia a lo que te está consultando. Con lo cual acá quiero hacerte un pequeño comentario. La pregunta siempre tiene que ser concreta, puntual y en primera persona. Cuando hacemos lecturas que van a ser para terceras personas, hacer la lectura de las 12 casas no tendría sentido porque no está la persona con la energía. Podemos hacer una pregunta aclaratoria específicamente, pero no algo que sea por una tercera persona. Y esa es otra de las características importantes que tiene este sistema oracular, porque a veces cuando llegan a nuestra consulta lo que suelen preguntarnos es: ¿y Pepita cómo va a estar con tal tema? Es un tema de Pepita, porque no es la evolución de Pepita la que estamos viendo acá, sino que tiene que ver justamente con algo que vos estás preguntando como consultante. Así que ten en cuenta siempre eso, ¿sí? Que cuando hagas tu pregunta sea una pregunta concreta, certera y sin dualidades. Si no, complicamos mucho la lectura y el desarrollo en sí mismo de lo que estás consultando. Hasta ahora conocimos el mito de la creación de Osiris según la versión heliopolitana, conocimos un poquito de la historia de Egipto, conocimos las 12 casas que tienen una parte del tablero y ahora quiero contarte específicamente acerca de las 28 runas. Como te dije en algún momento, las 28 runas están separadas por septenios. Son 4 grupos de 7 runas cada uno. Está el grupo del aire, está el grupo del fuego, del agua y de la tierra. Pero antes de empezar con cada una de ellas, quiero contarte qué significan los septenios. Los septenios son grupos de 7, pero por algo en particular. Porque para la mirada de Egipto, los números también tienen su significado. De hecho, vos vas a ver que las runas van a tener 3 partes. Una primera parte que va a ser el jeroglífico o ideograma. Debajo vas a tener el elemento que constituye la runa y el número que apoya esa runa. ¿Por qué? Porque todo eso te va a dar información acerca de la runa que estás leyendo, más allá del significado concreto y preciso. El 1, que se representa con una rayita, literalmente, va a representar la unicidad entre el cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque Nut, que es el cielo, y Geb, que es la tierra, son los 2 dioses que van a contener la totalidad de lo que va a suceder en este universo. El 2 va a incorporar no solamente la dualidad como la conocemos habitualmente, sino que va a incorporar la creación, porque de la unión de Nut y de Geb salieron sus hijos Osiris, Isis, Set y Neftis.
En forma siguiente, el número 3 te va a representar la acción, porque una vez que tuviste el inicio, la creación, ahora hay que accionar en referente a lo que se está consultando o la acción o fuerza que se le va a dar a esta tercera runa. El número 4 va a representar los pilares, la base, la concreción. Recordá, venimos con el 1 al inicio, el 2 es la unión que va a dar la creación, el 3 es la acción, el 4 va a ser la base. El 5 va a representar todo lo que sea el movimiento o la flexibilidad que necesites para lo que estás consultando. El 6 va a representar el rumbo y el 7 va a representar la combinación de todo lo anterior, pero con la sabiduría de haber llegado al lugar donde realmente querés. Habiéndote aclarado cuál es el significado de esos números, es ahí donde vos también vas a poder apoyarte en la lectura de tus runas, viendo el número para saber la fuerza que va a tener o la determinación que tiene que tener cada una de esas runas. Los 4 septenios están organizados de la siguiente forma. Todo el primer septenio, la primera hilera, va a representar a las runas del aire, ¿sí? La primera runa es la runa del An, que significa vida. Es la runa que mayormente conocemos porque es siempre la imagen más conocida o una de las que más se ve en Egipto. Es el inicio, recordemos, la primera runa del septenio viento. La segunda runa es el nudo Tet, ¿sí? Es el nudo de Isis, es el nudo que te va a venir a decir la dualidad de aquello que necesitas poder continuar. La tercera runa, que tiene un barquito literalmente, es Nef. ¿Y Nef qué va a significar? Va a significar literalmente, como el barquito lo muestra, movimiento, acción, pero también va a significar comunicación, con lo cual ahí tenés que ver, de acuerdo a lo que hayas consultado, cuál es el significado que se acopla a este Nef. La cuarta runa es Septet. Es la runa de la estrella de Sirio, la runa que va a representar la crecida del Nilo, ¿sí? En esta runa lo que te va a venir a mostrar es que lo que estás preguntando va a ser positivo y realmente muy bueno siempre que haya sucedido una acción antes. ¿Por qué? Porque el Nilo crece cuando Sirio sale en el cielo. Entonces esta runa tiene como esa dualidad para que puedas mirarla. La quinta runa es el cetro de Sham, que significa poder. Generalmente cuando veas la representación de los faraones vas a ver que la mayoría de ellos tienen sobre sus manos este cetro, con lo cual vos vas a tener que tener en cuenta que hay una situación de mucho poder o persona de mucho poder en la observancia de lo que estás consultando, para que vos puedas saber si lo que estás haciendo requiere de la intervención de una autoridad o no. La sexta runa es una de las runas más bonitas porque significa Nefer, pero Nefer entendido como belleza y no como la belleza solamente desde lo físico, sino como la belleza del alma. Cuando Nefer interviene dentro de tu lectura, lo que viene a decirte es que la solución va a estar directamente arraigada a la belleza de tu alma, a la bondad. Esta runa tal vez no la conozcamos tanto de esta forma, pero ahora te voy a contar un poquito. Seyam significa herencia. ¿Vieron los nombres de los faraones que se ponen entre cartuchos? Bueno, es este Seyam estirado, ¿sí? Es este circulito que vemos como el nudo de la herencia, pero es lo que contiene dentro toda la fortuna. Con lo cual, cuando hablamos de herencia literalmente, de herencia sanguínea o de la herencia que tenga que ver con el dinero concreto y puntual, ¿sí? Terminado el primer septenio, vamos a ir al segundo septenio, que es el septenio de fuego. El de aire estaba representado por un barquito. El de fuego van a tener esta pequeña saeta que les va a indicar que estamos ante una runa de fuego. La primera es Waj. Waj es una especie de bastón que tiene la flor de loto arriba y que tiene por debajo un corazón. Y siempre va a estar hablando de la salud, de cómo está, qué necesita, qué no necesita. La siguiente runa es un leoncito doble, ¿sí? Mirando hacia cada lado. Akeru, que es como se llama este leoncito, va a representar la pareja, la sociedad, la combinación, la dualidad, dos personas, dos situaciones, dos eventos, siempre de a dos. La que le sigue, que es esta vez un leoncito solo, se llama Mau. Este león representa al león guardián. Y guardián en algo en específico, guardián de las energías. Cuando Mau sale en tu lectura, hay algo que necesitas ver, controlar o cuidar, ¿sí? Es momento de que vos puedas tratar de que esa energía sea cuidada.
porque hay una advertencia, y si Mau además sale invertida, esa advertencia es mucho más profunda. Y fíjate cómo van evolucionando las runas, que la que le sigue es Selkis. Selkis es el escorpión y como todo escorpión significa traición. Pero una traición peligrosa, porque es una traición que no se ve, es una traición que vos no estás esperando y que viene a través de determinadas palabras, acciones u omisiones y hacen que vos estés en peligro. La siguiente runa que le sigue es Wat. Son los dos ojos de Horus, ¿sí? Un ojo mirando a cada lado. Estos ojos van a representar la creación. ¿Por qué? Porque el ojo de Horus del lado izquierdo representa las emociones y el ojo de Horus del lado derecho representa el intelecto. Y si unimos emoción con intelecto, vamos a ver que somos capaces de crear todo aquello que quieras crear. La que le sigue es la serpiente alada. Seguramente en otras culturas habrás visto este tipo de imagen de serpiente alada porque justamente lo que marca es la inteligencia, ¿sí? Marca la conexión que podés tener desde los planos del fuego, el aire, el agua y la tierra para tener la observancia completa de aquello que vos querés lograr. La séptima runa es Heti. Heti es el disco alado y como todo disco alado representa triunfo, representa aquello que vos realmente querés. Si vos te fijas bien en la imagen de Heti, es casi como si fuera un galardón, ¿sí? El solcito con las alas. El sol va a representar a Ra y las alas van a representar a Isis. Es decir, la conjunción perfecta para el triunfo absoluto de lo que vos estás queriendo encarar, de lo que estás queriendo ver, hacer o de lo que estás sintiendo. El tercer septenio es el septenio de agua y va a estar representado literalmente por unas olitas de agua. La primera runa de este tercer septenio es Mu. Mu, que es el agua completa, va a representar el potencial, absolutamente todo lo que vos quieras conseguir, cómo lo quieras conseguir y cuándo lo quieras conseguir. La segunda runa de este tercer septenio es Sma. Esta sí literalmente parece, ¿vieron como los galardones en los uniformes de alguna de las fuerzas? Bueno, esto es concretamente el peso compensador. Es tu acción bien hecha va a tener como resultado un resultado positivo, pero tu acción mal hecha no va a tener como resultado algo positivo. Y acá las runas se pusieron a bailar y se mezclaron todas. La runa que le sigue es la runa Haat, la pirámide. La pirámide tiene como dos lecturas diferentes. Una es la del inicio. ¿Por qué? Porque la pirámide es el inicio de la vida funeraria, ¿sí? Y también es el inicio de la muerte. Y para muchos la pirámide representa el inicio de absolutamente todo lo conocido y lo desconocido. Por eso tus runas vienen en una pirámide, porque es el inicio de lo conocido y lo desconocido. Al lado de Haat tenés a Sobek. ¿Sí? Sobek es un cocodrilo, es el dios cocodrilo en realidad, que te va a venir a marcar destrucción. No hay forma de leer a Sobek ni al derecho ni al revés que no implique destrucción, ya sea porque necesites cortar con algo que estás realizando o cómo lo estás realizando o porque venga hacia ti la destrucción de algo que no estás esperando. Esta runa representa el loto, se llama Sheshan y representa el loto azul del antiguo Egipto, que es la inspiración, así como el loto para muchas culturas significa la transmutación, la elevación. Para el antiguo Egipto significa exactamente eso, inspiración. Inspiración para todo lo que vos quieras, tanto desde lo intelectual como desde lo emocional. La sexta runa de este tercer septenio es Hab. Hab es el corazón y tiene forma de vasija. ¿Por qué? Porque el corazón es la conciencia del cuerpo y del alma, con lo cual esta vasija va a venir a representar exactamente todo lo que vos tengas en tu interior de plano consciente o de plano inconsciente, ya sea que lo conozcas o lo desconozcas, pero va a mostrarte cómo estás. Tenés que ver la combinación de esta runa en qué casa cae de acuerdo a la pregunta para que puedas saber qué es lo que está pasando. Esta runa se llama Haku. Haku significa seres de luz. Significa que la situación en la que estás atravesando, la pregunta que estás teniendo, va a tener una gran guía. Guía en lo que sea que tú creas, ¿sí? Las energías, Dios, dioses diferentes, situaciones, piedras, pero esta energía de luz
viene a traerte justamente la solución de lo que estás buscando, pensando o sintiendo. Ahora, si Haku sale invertida, quiere decir que se necesita un cambio absoluto de lo que estás viendo o sintiendo. El cuarto y último septenio va a ser el septenio de tierra, ¿sí? De hecho, vas a ver que su runa tiene un circulito debajo, dividido en 4, que va a representar a la tierra en sí mismo. La primera runa de este septenio se llama Dijet. Dijet es un pilar. Es un pilar que va a venir a marcarte estabilidad, que te va a marcar concreción, realización, realidad. Al lado de Shem vamos a tener a Menchet. Menchet tiene la figura como de una vasija de la cual sale algo. La representación y la lectura de este jeroglífico es el falo con su simiente. Entonces esta runa va a venir a representarte siempre el placer mundano, el placer carnal. Recuerdan que cuando hablamos de Hathor como diosa, les dije que no había que confundir solamente el amor con el placer desde lo carnal. Bueno, esta runa es la que va a representar específicamente ese placer carnal y la que va a representar específicamente la fertilidad como tal. La tercera runa de este cuarto septenio se llama Ya y significa o es la representación de un atado de papiros. Es como si tuvieras un montón de papiros juntos, los ataras en el fondo y por el centro abrieras ese atado de papiro. Bueno, eso va a representar la adaptabilidad. ¿Por qué? Porque el papiro son pequeños juncos que pueden doblarse, pero no se rompen fácilmente. Por eso esta runa representa la adaptabilidad. La cuarta runa se llama Kahut. Kahut representa sacrificio, ¿sí? Lo que vemos en este dibujo es una mesa con las ofrendas. Generalmente en el antiguo Egipto, cuando los faraones morían o en las tumbas de los nobles, se solían llevar todos los días bandejas con frutas y con comidas, porque es el sacrificio que se le rinde al más allá. Esta mesa de ofrendas te va a venir a hablar que las cosas así como están no pueden seguir. Requieren de ti algo que realmente marque un sacrificio, no porque sea costoso y doloroso, sino porque implique un cambio o salir de lo que conocemos habitualmente como tu zona de confort. La quinta runa se llama Tefta y Tefta es la oca de la abundancia. Cuando esta runa sale, que además por ser una runa de tierra y marcar justamente la oca de la abundancia, estamos en un momento bisagra, en un momento donde todo va a ser posible desde lo económico. La abundancia específica de esta runa te va a hablar siempre de la parte económica y está en la quinta posición. Recuerden que cuando habíamos hablado del valor de los septenios, el 5 significaba el cambio y esto lo que te significa es un cambio en tu realidad económica. Si está invertida, tiempo de ahorro porque los cambios van a ser muy malos. La sexta runa y anteúltima de todo este círculo es Jepri o Kepri, como se le suele decir, que es el escarabajo. Este escarabajo es muy significativo para el antiguo Egipto y les voy a contar brevemente por qué. Es el escarabajo que se conoce como el escarabajo esterquiolero. ¿Por qué? Porque con sus patitas va a ir haciendo bolitas de estiércol, con lo que se va a alimentar y va a lograr sobrevivir muchísimo tiempo. Por eso este escarabajo, cuando aparezca en tu lectura, va a significar transformación absoluta, transformación plena, de base, de raíz. Ahora, si la runa te salió invertida, ojo, porque la transformación que estás haciendo no es plena. No es que no estás haciendo una transformación, la estás haciendo, pero no estás haciendo en completitud. La runa que va a cerrar todos los septenios es Maat. Es la runa de la justicia, de la armonía. Esta pluma es una pluma de avestruz, que es uno de los animales sagrados del antiguo Egipto, y va a venir a decirte que si hay un tema judicial concretamente, la resolución es muy buena. Ahora, si hay un tema en el que las emociones entran en juego, lo que vas a tener aquí es que eres tú quien puede determinar la balanza. Estas 28 runas o 28 ideogramas representan puntos específicos dentro del alfabeto egipcio, dentro de lo que son estos jeroglíficos, para brindarte a vos una lectura completa en lo que quieras, de forma evolutiva, asistida y también de una forma que te va a invitar a conocerte en profundidad y a realizar un cambio de 180 grados.
Ahora te quiero mostrar la forma práctica de utilizar este oráculo. Vamos a ir con la forma más sencilla, que es la elección de una runa. Vos podés elegir una runa para varias situaciones. Si querés ver la energía de tu día, si querés la respuesta por sí o por no, si querés, por ejemplo, una orientación o una sugerencia a un problema determinado. Entonces vas a agarrar tus runas, vamos a buscar acá, a ver, acá, y agarramos la runa de Haab, ¿sí? La vamos a poner siempre en el disco solar en el centro. Haab lo que nos habla es del corazón, de la conciencia. Es una runa que como energía del día nos va a venir a decir que trabajemos en resonancia con nuestro corazón, que las cosas van a salir bien. Si la runa te hubiese salido invertida, lo que te va a significar es que es tiempo de poner el corazón y la conciencia. Si hubieses puesto la runa en forma perpendicular, ahí te va a invitar a que salgas de la dualidad. Con cualquier runa que te salga, vos vas a poder hacer esta interpretación. Si te sale al derecho, el significado puro. Si te sale al revés, el significado que necesita el trabajo para estar en perfectas condiciones. Si te sale perpendicular, ahí las cosas están en dualidad. Si la pregunta es por sí o por no, es más fácil. Al derecho sí, al revés no. Otra de las formas que tenés de poder utilizar este tablero es con una pregunta que tenga 3 runas, que va a ser pasado, presente y futuro, o sujeto, situación y solución. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que recién. Vamos a agarrar nuestras runas, vamos a elegir 3 runas, las vamos a poner pasado en el disco solar, presente en el centro y futuro al costado. Vamos a empezar siempre mirando el tablero de frente de derecha a izquierda. ¿Sí? Acá vamos a tener la interpretación de runas que están invertidas. Vos vas a ver cuál es la secuencia y vas a poder darle la interpretación de acuerdo al valor de la runa, al elemento y al significado de cada una de ellas. La lectura de las 12 casas va a implicar que vos empieces desde la casa número 1 hacia la número 12, ¿sí? Porque es el orden evolutivo de cada una de las casas. Recordá que debajo tenés los números. Entonces, vas a hacer la pregunta. Las runas siempre las saca el lector, no las saca nunca el consultante. Ese es otro dato importante. Vas a agarrar casa por casa y vas a poner una runa. Primera runa, la interpretás. Segunda runa, la interpretás. Y así lo vas a ir haciendo con cada una de las runas. Puede sucederte, ¿sí? Como estamos viendo, a medida que vamos poniendo las runas. Recuerden que esto es algo demostrativo, es para que ustedes puedan entender cómo poner las runas o cómo utilizarlas. Y las vas a poner instintivamente, no es que vas a elegir la forma en las que pones, porque eso también tiene que ver con la lectura. Como verás, en estas 12 casas tenés runas que están del revés, del derecho, que inclusive su dibujo o ideograma no se ven o que están inclinadas. Revés o derecho, fácil la interpretación. Si están ocultas, es aquello que no podés ver ni prever y tenés que tener en cuenta en qué casa cae. Y si está inclinada, lo que te va a marcar es la dualidad. Recordá que para hacer la lectura siempre tenés que empezar casa por casa hasta que completes la totalidad de las 12 casas.